Hare Krishna, buenos días. Aquí vamos a seguir con la lectura trascendental del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvya vacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namaha. Aleida, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna a todos y a todas. Vamos a seguir. Entonces con pues ayer recuerdan, fue una bonita dinámica sobre cómo Narada Muni instruye a Vyasadeva, Srila Vyasadeva, sobre las glorias del servicio devocional y analizando el por qué Srila Vyasadeva, después de escribir recopilar todas las escrituras espirituales universales, se sentía con un vacío, no se sentía feliz, y Narada Muni le explica que le faltó hablar más sobre la suprema personalidad de Dios. Eso para recordar un poco por dónde íbamos. Capítulo 5 del canto primero del Srimad Bhagavatam, que se llama Las instrucciones de Narada a Vyasadeva acerca del Srimad Bhagavatam. Vamos a seguir con el texto 20. Dice, mi querido Vyasa, aun a pesar de que un devoto del Señor Krishna a veces caiga de una forma u otra, indudablemente que no experimenta la existencia material como los demás, los trabajadores fruitivos, etc. Porque una persona que se ha deleitado una vez con el sabor de los pies del loto del Señor, no puede sino recordar ese éxtasis una y otra vez. Eso lo leímos ayer y hoy seguimos con el 20. Si el texto de ayer estamos en la conversación de que lo que hacen los devotos en el servicio devocional nunca se pierde, entonces nunca desperdician su vida porque siguen con el camino espiritual, mientras si nos ocupamos solamente en actividades materiales, pues no nos queda nada de todo eso. Y quería mencionar algo. Dice el maestro, ciertamente que no hace falta abandonar los deberes materiales para ocuparse en el servicio devocional del Señor, pero existe el riesgo que la persona que lo adoptan tenga inclinaciones a abandonarlo. Nuestro movimiento tiene miles de estos casos y eso es debido a predicar la gloria de ocuparse en el servicio del Señor sin consideraciones por las actividades fruitivas. Así que no es que debemos de abandonar nuestros deberes, pero siempre tenemos que recordar cuál es la meta suprema y ejecutar todo poniendo en el centro nuestro camino espiritual, sin descuidar obviamente nuestras ocupaciones, nuestro dharma. Bueno, seguimos entonces, texto 20. Dice, el propio Señor Supremo, la personalidad de Dios, es este cosmos, y aún así está apartado de él. Esta manifestación cósmica ha emanado de él
únicamente descansa en él y entra en él después de la aniquilación. Tu buena persona conoce lo relacionado con esto. Yo solo he dado una sinopsis. Significado. Para un devoto puro, el concepto de Mukunda, el señor Sri Krishna, es tanto personal como impersonal. La situación cósmica impersonal también es Mukunda, por ser la emanación de la energía de Mukunda. Por ejemplo, un árbol es una unidad completa, mientras que las hojas y las ramas del árbol son partes integrales que han emanado de él. Las hojas y las ramas del árbol son también árbol, pero el árbol en sí no es ni las hojas ni las ramas. La versión védica de que toda la creación cósmica no es más que Brahman significa que, como todo emana del Brahman supremo, nada está aparte de él. De igual manera, las manos y piernas, que son partes integrales del cuerpo, se denominan el cuerpo, pero este como una unidad completa. No es ni las manos ni las piernas. El Señor es la forma trascendental de la eternidad, el conocimiento y la belleza, y por ende la creación de la energía del Señor parece ser parcialmente eterna. Estar colmada de conocimiento y también ser hermosa. Por consiguiente, las cautivadas, cautivadas almas condicionadas que se hallan bajo la influencia de la energía externa maya están atrapadas en la red de la naturaleza material. Ellas aceptan esto como lo máximo que existe, pues no tienen información alguna acerca del Señor, quien es la causa primordial, ni tampoco tienen ellas información de que las partes integrales del cuerpo, al estar desprendidas del cuerpo entero, dejan de ser la misma mano o pierna que son cuando están unidas al cuerpo. De igual manera, una civilización atea desprendida del amoroso servicio trascendental de la Suprema Personalidad de Dios es exactamente igual que una mano o pierna desprendida. Esas partes integrales puede que parezcan manos y piernas, pero no tiene eficacia alguna. El destino, el devoto del Señor, Srila Vyasadeva, sabe muy bien eso. Srila Narada le aconseja además que expanda la idea de manera que las atrapadas almas condicionadas puedan recibir lecciones de él, para que lleguen a entender que el Señor Supremo es la causa primordial. Según la versión védica, el Señor es plenamente poderoso por la naturaleza y en consecuencia sus energías supremas siempre son perfectas e idénticas a Él. Tanto el cielo material como el espiritual, así como también sus enseres, son emanaciones de las energías interna y externa del Señor. La energía externa es comparativamente inferior, mientras que la potencia interna es superior. La energía superior es fuerza viviente y por lo tanto ella es completamente idéntica, pero la energía externa, siendo inerte, es parcialmente idéntica. Más, ninguna de las dos energías es ni igual ni más grande que el Señor, quien está bajo su control, tal como la energía eléctrica, que por poderosa que sea, se halla siempre bajo el control del ingeniero. El ser humano y todas las demás seres vivientes son productos de sus energías internas. Así pues, el ser viviente también es idéntico al Señor, pero Él nunca es igual ni superior a la personalidad de Dios. El Señor y los seres vivientes son todos personas individuales,
con la ayuda de las energías materiales, los seres vivientes también crean algo, pero ninguna de sus creaciones son iguales ni superiores a las creaciones del Señor. Puede que el ser humano cree un pequeño Sputnik de juguete y lo lance al espacio sideral, pero eso no significa que pueda crear un planeta como la Tierra o la Luna y hacerlo flotar en el aire, como lo hace el Señor. Los hombres con un escaso acopio de conocimiento dicen ser iguales al Señor. Ellos nunca son iguales al Señor. Eso nunca ocurrirá. El ser humano, después de lograr la perfección completa, puede que obtenga un gran porcentaje de las cualidades del Señor. Digamos que hasta un 78%, pero nunca es posible sobrepasar al Señor o volverse igual a Él. Solo en una condición enferma, la persona necia dice ser uno con el Señor y por eso es engañada por la ilusión, la energía ilusoria. En consecuencia, los seres vivientes engañados deben aceptar la supremacía del Señor y acceder a prestarle a Él un servicio amoroso. Para eso han sido creados. Sin esto no puede haber ninguna paz ni tranquilidad en el mundo. Sila Narada le aconseja a Sila Vyasadeva que expanda esa idea en el Bhagavatam. En el Bhagavad Gita también se explica la misma idea, entregarse por completo a los pies del loto del Señor. Ese es el único deber e interés del ser humano perfecto. O sea, aquí está diciendo que no eres, no te fundes con Dios, no llegas a ser uno con Dios. Tú eres individual a Dios y tu deber es servir a Dios. Sí, Narada Pero Muni. provenimos de Dios, pero nunca vamos a fundirnos ni ser uno. Solo nuestra posición es ser sirvientes de pero en un amoroso servicio, no forzoso. Porque Él quiere que sea el amor natural. Y por eso nos da libertad. Y por eso la regamos en el mundo. Pero Él quiere que aprendamos esa libertad también. Yo tengo una duda, madre. Normalmente bueno, pues en el camino del yoga te explican de que la finalidad es fundirte con Dios, ¿no? Pero ya ahora leyendo el Bhagavatam, pues la verdad es de que como que sí son caminos muy distintos entre lo que te comentan bueno, en yoga, porque lo he visto en algunas filosofías yógicas, pero siento que como que parte de la, o sea, siempre está ahí como que un elemento constante, ¿no? O sea, como que sí tienen la mayoría de la filosofía, pero ya en cuestión de la personalidad, en ocasiones es muy difícil para la filosofía como entender que Dios pues es como una persona, ¿no? Pero ya leyendo el Bhagavatam pues es muy sencillo en realidad relacionarte con una persona, o sea, incluso es algo natural. Bueno, creo yo. ¿Sí, sí me escucharon? Sí, sí, Shiridaga. Sí, se te Pues escucha, bueno, pero sí se entiende muy bien, o sea, porque bueno, creo yo que en realidad como que es natural relacionarte de persona a persona, incluso puedes establecer una relación con una persona, pues obviamente la personalidad de Dios, pero en ocasiones como que veo en esta filosofía del yoga de que no, la finalidad es fundirte, hacerte uno con Dios, y es como que, ah, caray, ahí es donde se vuelve hasta antinatural, ¿no? Sí. Bueno, es que está la filosofía impersonal y la personal.
Entonces, en algunas escuelas de yoga o filosofías, solo ven hasta, no llegan al centro, solo se quedan al, a la, como la luz de Dios, pero no llegan nunca al centro. Entonces nosotros vemos a Dios como una persona, pero eso el todopoderoso no quiere decir que sea una persona común y corriente. Entonces Él quiere, nosotros somos las almas rebeldes, que por envidia de Él quisimos disfrutar sin Él. Entonces Él da todas las facilidades para que uno pueda disfrutar, pero sale mal porque uno se centra en uno mismo y no en Dios. Y no tenemos una posición, o sea, no queremos servir, queremos ser servidos. Y la, la naturaleza del alma es servir a Dios. Y adorarlo, pero estamos cubiertos por la energía material. Muchas Entonces, gracias. ¿cómo? Muchas gracias. Ah, Gracias. Sí, pero es algo que todos, es como un proceso, es ¿no? un proceso Primero gradual. es ver a Dios en todas partes, en la luz, en la energía, en el cielo, en las estrellas, y ese deseo de unión con Él nos lleva a pensar en fundirnos con Él. Después, gradualmente, vamos conociendo más sobre su personalidad. Entonces, esto es lo que estamos ahora viendo, ese proceso. Narada Muni le está explicando a Srila Vyasadeva que obviamente, como leímos ayer, él es totalmente perfecto, pero el Señor Supremo mismo estableció ese sentimiento en su corazón para que él empezara a cuestionar si la finalidad de la vida era realmente aprender toda la literatura védica y sin ir más allá, o sea, conocer y hablar de los pasatiempos, hablar de las actividades del Señor Supremo que van a facilitar esa conexión, como decía también Sri Raga y Draupadi, ¿no? Que poco a poco en el Srimad Bhagavatam uno va conociendo más sobre esa personalidad y ahí sí se va a ir uno apegando a escuchar, que es la clave del éxito del conocimiento. De hecho, en los próximos textos, Narada Muni va a dar su ejemplo personal de cómo él también empezó a entender al Señor Supremo por escuchar hablar de él, de su personalidad y de sus pasatiempos. Como decía el ejemplo de Brahma, que te puedes fundir en la luz, pero como el alma también tiene su personalidad, al final el alma se aburre de estar dando la vuelta y luego otra vez cae y vuelve otra vez a nacer y todo. Solo es temporal unirse a la luz, a la refulgencia de Dios. Muy bien, seguimos con el texto 21. Vuestra merced posee una visión perfecta. Tú mismo puedes conocer a la superalma y personalidad de Dios, debido a que estás presente como porción plenaria del Señor. Aunque tú no naces, has aparecido en esta tierra por el bienestar de toda la gente. Por favor, describe, pues, más vívidamente los trascendentales pasatiempos de la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. Significado. Srila Vyasadeva es la encarnación apoderada y una porción plenaria de la personalidad de Dios Sri Krishna. Él descendió por su misericordia sin causa, para liberar a las almas caídas que se encuentran en el mundo material. Las caídas y olvidadas almas están separadas por el amoroso servicio trascendental del Señor. Las entidades vivientes son partes integrales del Señor y son servidoras del Señor eternamente.
Por lo tanto, todas las escrituras védicas se han puesto en un orden sistemático para beneficio de las almas caídas, y es deber de estas últimas sacar provecho de dichas escrituras y liberarse del cautiverio de la existencia material. Aunque formalmente Srila Narada Rishi es el maestro espiritual de Srila Vyasadeva, este no depende en absoluto de un maestro espiritual, porque en esencia él es el maestro espiritual de todas las demás personas. Pero como él está haciendo las veces de un acharya, nos ha enseñado con su propia conducta que uno debe tener un maestro espiritual, aunque se sea Dios mismo. El Señor Sri Krishna, el Señor Sri Rama y el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas encarnaciones de Dios, aceptaron maestros espirituales formales, aunque por su naturaleza trascendental estaban conscientes de todo el conocimiento, con objeto de dirigir a la gente en general hacia los pies del loto del Señor Sri Krishna. Él mismo, en la encarnación de Vyasadeva, está deleitando a los trascendentales, delineando, perdón, los trascendentales pasatiempos del Señor. Habla del escritor del Srimad Bhagavatam y del Bhagavad Gita, que era Vyasadeva, que es una encarnación de Dios. Y él aceptó como maestro espiritual a Srila Narada Muni, aunque era Dios mismo. Srila Vyasadeva está poniendo el ejemplo de cómo uno debe de buscar un maestro espiritual. Muchas veces Krishna sí pone, ¿no?, ejemplos. También Krishna tenía su maestro Sandipani Muni. Y Krishna siempre pone ejemplos para que uno lo siga. Aunque no lo requiere porque lo sabe, él pone esos ejemplos para seguir sus pasos. Entonces aquí viene la instrucción. Narada Muni le da la instrucción a Srila Vyasadeva, habla más detalladamente, expresa y describe los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios. Esta es la gran instrucción de este capítulo. ¿Quieres seguir leyendo? O si hay alguien también, no sé si quieren leer. Sigue el texto 22. Ay, bueno. Si no, yo leo, si Los círculos de eruditos han concluido categóricamente que el propósito infalible del avance del conocimiento, es decir, las austeridades, el estudio de los Vedas, el sacrificio, el canto de himnos y la caridad, culmina en las descripciones trascendentales acerca del Señor, a quien se le define con poesía selecta. Significado: el intelecto humano está desarrollado para avanzar en el estudio del arte, la ciencia, la filosofía, la física, la química, la psicología, la economía, la política, etc. Mediante el cultivo de esa clase de conocimiento, la sociedad humana puede alcanzar la perfección de la vida. Esa perfección de la vida culmina en el hecho de llegar a comprender al Ser Supremo, Vishnu. El Shruti indica, por consiguiente, que aquellos que verdaderamente poseen una gran erudición deben aspirar a poder prestarle servicio del Señor Vishnu. Desgraciadamente, las personas que están enamoradas de la belleza externa de Vishnu Maya no entienden que la cúspide de la perfección o la autorrealización depende de Vishnu. Vishnu Maya significa disfrute de los sentidos, el cual es transitorio y desolador. Aquellos que están atrapados por Vishnu Maya utilizan el adelanto del conocimiento para el disfrute de los sentidos. Sri Narada Muni ha explicado que todos los enseres del universo cósmico no son más que una emanación del Señor que proviene de sus diferentes energías. Pues el Señor, por medio de su energía inconcebible, ha puesto
en movimiento las acciones y reacciones de la manifestación creada. Ellas han llegado a existir en virtud de su energía, descansan en su energía y después de la aniquilación se funden en él. De manera que nada es diferente de él, pero al mismo tiempo el Señor siempre es diferente de todo ello. Cuando el adelanto del conocimiento se aplica al servicio del Señor, todo el proceso se vuelve absoluto. La personalidad de Dios y su nombre, fama, gloria, etcétera, trascendentales, no son diferentes de Él. Por lo tanto, todos los sabios y devotos del Señor han indicado que la materia de que trata el arte, la ciencia, la filosofía, la física, la química, la psicología, y todas las demás ramas del conocimiento debe ser aplicada entera y exclusivamente al servicio del Señor. El arte, la literatura, la poesía, la pintura, etcétera, pueden utilizarse en la glorificación del Señor. Por lo general, los escritores de ficción, los poetas y los literatos célebres están dedicados a escribir sobre asuntos sensuales. Pero si ellos se vuelven hacia el servicio del Señor, pueden describir los pasatiempos trascendentales de este. Valmiki era un gran poeta e igualmente Vyasadeva es un gran escritor y ambos se han dedicado de una manera absoluta a delinear las actividades trascendentales del Señor, por lo cual se han vuelto inmortales. De modo similar, la ciencia y la filosofía también deben aplicarse al servicio del Señor. De nada sirve presentar áridas teorías especulativas para disfrute de los sentidos. La filosofía y la ciencia deben ser ocupadas en establecer la gloria del Señor. La gente adelantada está ansiosa de entender la verdad absoluta a través de la ciencia y, por lo tanto, un gran científico debe esforzarse por demostrar con fundamentos científicos la existencia del Señor. Análogamente, las especulaciones filosóficas deben ser utilizadas para establecer la verdad suprema. Es sensible y todopoderosa. De la misma manera, todas las demás ramas del conocimiento siempre deben estar dedicadas al servicio del Señor. En el Bhagavad Gita también se afirma esto mismo. Todo conocimiento que no está dedicado al servicio del Señor no es más que en esencia. La verdadera utilización del conocimiento adelantado consiste en establecer las glorias del Señor y ese es su verdadero sentido. El conocimiento científico dedicado al servicio del Señor y todas las actividades similares son de hecho Hari Kirtana o glorificación del Señor. Como leímos ayer, si no, mucho conocimiento y religiosidad sin Dios es extraño, no se ve bien. No se ve bien si no analizamos el tema principal de todo eso, que es conocer. Aquí vamos con el texto 23, donde Narada Muni explica su ejemplo personal de vida. ¿Quieres seguir, Rafael? ¿Quieres que lea yo? Dice, oh Muni, en el último milenio nací como el hijo de cierta sirvienta dedicada al servicio de brahmanas que estaban siguiendo los principios del Vedanta. Cuando ellos se hallaban viviendo juntos durante los 4 meses de la estación de lluvia, yo estaba dedicado a su servicio personal. Significado. Sri Narada Muni describe aquí brevemente lo maravillosa que es una atmósfera sobrecargada de servicio
devocional del Señor. Él era descendiente del más insignificante linaje y no había educado y no se había educado adecuadamente. Mas aún así, como dedicó toda su energía al servicio del Señor, se convirtió en un sabio inmortal. He ahí la poderosa acción del servicio devocional. Las entidades vivientes son la energía marginal del Señor y por consiguiente tienen por finalidad ser bien utilizadas en el amoroso servicio trascendental del Señor. Cuando eso no ocurre, la situación de uno se denomina maya. Por lo tanto, la ilusión de maya se disipa de inmediato, tan pronto como toda la energía de uno se canaliza hacia el servicio del Señor en vez del disfrute de los sentidos. Con el ejemplo personal de Sri Narada Muni, en su nacimiento anterior, queda claro que el servicio al Señor comienza con el servicio a los sirvientes genuinos del Señor. El Señor dice que prestarle servicio a sus sirvientes es superior a prestarle servicio personal a Él. Prestarle servicio al devoto es más valioso que prestarle servicio al Señor. De manera que uno debe elegir a un sirviente genuino del Señor que esté constantemente dedicado a su servicio, aceptar a dicho sirviente en calidad de maestro espiritual y dedicarse al servicio de él. Un maestro espiritual de esa índole es el medio transparente mediante el cual se puede visualizar al Señor, quien se encuentra más allá de la concepción de los sentidos materiales. Por prestarle servicio al maestro espiritual genuino, el Señor consiente en revelarse en proporción al servicio rendido. La utilización de la energía humana en el servicio del Señor constituye el sendero progresivo de la salvación. La creación cósmica por entero se vuelve de inmediato idéntica al Señor en cuanto se presta servicio en relación con él bajo la guía de un maestro espiritual genuino. El maestro experto conoce el arte de utilizar todo para glorificar al Señor y por consiguiente, bajo su guía, el mundo entero puede ser convertido en la morada espiritual por la divina gracia del sirviente del Señor. Muy bien, entonces vemos que Narada Muni en realidad es el hijo del señor Brahma, pero en una situación que tuvo él en los planetas celestiales, como mencionamos antes, a veces si un devoto tiene mucha opulencia, se puede confundir también, ¿verdad?, con la gratificación. Entonces de ahí él, para... Era Gandharva, ¿no? Sí, y estaba cantando, estaba con unas mujeres celestiales y estaba cantando canciones que no glorificaban a Dios. Entonces, ahí fue que fue castigado, ¿no? Porque creo que no. Sí, entonces él tuvo que venir al mundo material para desarrollar humildad y nació, su madre entonces era una sirvienta soltera, una mujer soltera, y ella se dedicaba a servir a los devotos monjes. Se llama Chaturmasya, es un periodo de 4 meses en la India, en la estación de la lluvia, donde hay tanta lluvia que los sabios no viajan. Son 4 meses donde ellos se quedan en un ashram, en un monasterio, y se dedican a su práctica espiritual y a glorificar los pasatiempos del Señor Supremo a través de la lectura, del kirtan. Entonces, de esa manera, el niño Narada Muni, a escuchar
se conectó totalmente con su servicio devocional y se volvió prácticamente el gran sabio, el único que puede viajar como él quiera entre los planetas materiales, el mundo espiritual, Entre el tiempo también. a través del tiempo, y él siempre está cantando, siempre viaja con una vina, con un instrumento, y se dedica a cantar los santos nombres. Y él viaja incluso en todos los pasatiempos del Señor. Él facilita siempre los pasatiempos y las actividades del Señor Supremo. De hecho, una vez Prabhupada decía que lo vio, ¿no? En una clase. También participa, pues hay que tener visión espiritual. Sí. Texto 24. ¿Digo yo? Sí, oye, Si quieren, puedo leer yo. Sí, bueno, sigue el texto 24. Aunque estos seguidores del Vedanta eran imparciales, por naturaleza, a ver, no. Aunque estos seguidores del Vedanta eran imparciales por naturaleza, me bendijeron con su misericordia sin causa. En lo que a mí respecta, poseía control de mí mismo, y a pesar de que era un niño, no sentía ninguna atracción por los juegos. Además, no era travieso, y no hablaba más de lo necesario. Significado. En el Bhagavad Gita, el Señor dice, todos los Vedas están buscándome a mí. El Señor Sri Chaitanya dice que en los Vedas solo hay 3 temas a saber. Establecer la relación que las entidades vivientes tienen con la personalidad de Dios, realizar los deberes relativos a manera de servicio devocional y alcanzar, pues, la meta máxima que es regresar a Dios. De acuerdo con esto, Vedanta Vadis, o los seguidores del Vedanta, designan a los devotos puros de la personalidad de Dios. Dichos Vedanta Vadis, o los Bhakti Vedantas, son imparciales en la distribución del conocimiento trascendental del servicio devocional. Para ello, nadie es amigo ni enemigo. Nadie es educado ni analfabeto. Nadie es especialmente favorable ni nadie es desfavorable. Los Bhaktivedantas ven que la generalidad de la gente está perdiendo el tiempo en falsas cosas sensuales. Lo que a ellos les concierne es lograr que las masas de gente ignorantes restablezcan su perdida relación con la personalidad de Dios. Mediante esa clase de esfuerzos, hasta en las más olvidadas de las almas se despierta el sentido de la vida espiritual e inicia así por los iniciada así por los Bhaktivedantas. La generalidad de la gente progresa gradualmente por la senda de la comprensión trascendental. Así que los Vedanta Vadis iniciaron al niño incluso antes de que poseyera control de sí mismo y estuviera desapegado de los juegos infantiles, etc. Pero antes de la iniciación, él, el niño, se volvió más y más adelantado en lo que a disciplina concierne, lo cual es muy esencial para aquel que desea progresar en la línea. En el sistema de Varnashram Dharma, que es el comienzo de la verdadera vida humana, los niñitos mayores de 5 años son enviados al ashram del guru, a convertirse en brahmacharis de ashram, en donde esas cosas se les enseñan a los niños sistemáticamente, ya sean hijos de un rey o hijos de un ciudadano ordinario. La preparación era obligatoria no solo para crear buenos ciudadanos del Estado, sino también para preparar la vida futura del niño en aras de la iluminación espiritual. La irresponsable vida de disfrute de los sentidos les era desconocida a los hijos de los seguidores del Varnashram.
Al niño incluso se le inyectaba discernimiento espiritual antes de que el padre lo colocara en el vientre de la madre. Tanto el padre como la madre eran responsables de que el niño tuviera éxito en liberarse del cautiverio material. En eso consiste el proceso de una planificación familiar eficaz, en engendrar hijos que vayan a alcanzar la perfección completa, sin poseer control de sí mismo, sin ser disciplinados y sin ser completamente obediente. Nadie puede seguir con éxito las instrucciones del maestro espiritual, sin lo cual nadie es capaz de ir de vuelta a Dios. Texto 25. Solo una vez, con el permiso de ellos, tomé los remanentes de su comida, y por hacerlo todos mis pecados fueron erradicados de inmediato. Ocupado de esa manera, mi corazón se purificó, y en ese momento la naturaleza misma del trascendentalista se hizo atractiva. Significado. La devoción pura es, en un buen sentido, tan infecciosa como las enfermedades infecciosas. Un devoto puro está libre de toda clase de pecados. La personalidad de Dios es la entidad más pura de todas, y a menos que uno esté igualmente purificado de la infección de las cualidades materiales, no puede convertirse en un devoto puro del Señor. Los Bhaktivedantas, como se dijo anteriormente, eran devotos puros, y por asociarse con ellos y por comer una vez los remanentes de la comida de ellos, el niño se contagió de sus cualidades de pureza. Esa clase de remanentes pueden tomarse incluso sin el permiso de los devotos puros. Existen a veces pseudo devotos, y uno debe cuidarse mucho de ellos. Hay muchas cosas que les impiden a uno participar en el servicio devocional, pero en virtud de la asociación de los devotos puros, todos esos obstáculos son eliminados. El devoto neófito se enriquece de manera práctica con las cualidades trascendentales del devoto puro, lo cual significa sentir atracción por el nombre, la fama, la calidad, los pasatiempos, etcétera, de la personalidad de Dios. Contagiarse de las cualidades del devoto puro significa absorber el gusto de la devoción pura, siempre en relación con las trascendentales actividades de la personalidad de Dios. Ese gusto trascendental hace que de inmediato todas las cosas materiales se vuelvan desagradables. Por consiguiente, un devoto puro no siente atracción en absoluto por las actividades materiales. Después de eliminar todos los pecados u obstáculos del sendero del servicio devocional, uno puede sentirse atraído, tener constancia, gusto perfecto, emociones trascendentales y por último, uno puede situarse en el plano del servicio amoroso al Señor. Todas esas etapas se desarrollan por medio de la asociación de devotos puros, y ese es el significado de esta estrofa. Ay, Ya, el secreto del éxito es asociarse con personas exitosas. Entonces, cuando se habla de devotos puros, la pureza está en la dedicación, en el enfoque y en el ejemplo que se da. O sea, uno vive lo que uno está predicando. Y lo vemos en nuestros maestros y maestras que están totalmente enfocados a servir a los demás y a servir al Señor Supremo. Entonces, ese enfoque, esa estar absorto con alegría siempre en el servicio devocional, purifica totalmente el corazón. Y lo vemos en ejemplo práctico, ¿verdad? De personas que en su vida tienen ese espíritu misionero, esa dedicación, y en vez de estar enfocado en gratificarse ellos mismos, prácticamente dedican su vida viven para los demás. Y eso complace mucho al Señor Supremo y crea esa conexión. Entonces, es la experiencia que nos comparte Narada Muni.
de cómo por servir e incluso comer lo remanente, se dice que cuando alguien come, la comida que queda ahí también tienes toda su energía, ¿verdad? Entonces, por eso se aconseja no comer comida de otra persona, a menos que no sean personas muy avanzadas y tengan muchas cualidades, porque si no, también uno se contagia con el mal karma de personas que no están purificadas. Entonces, en ese camino espiritual hay muchos detalles que nos pueden ayudar a trascender y a desarrollar también esas cualidades, ¿no? Estar siempre alerta con quién nos relacionamos, con quién compartimos el camino, eh, y tomar decisiones que nos ayuden a cumplir nuestro propósito en la vida. ¿Sí? ¿Comentarios? Bueno, y sí, también como en el texto 24, al inicio en el significado, cuando decía que pues aquí no hay personas estudiosas, ni analfabetas, ni ¿cómo dice eso? Sí, que incluso que no hay favorables ni desfavorables, es que en sí en todas las almas pues está esa naturaleza. Aquí habría nada más que agregar que, por ejemplo, las personas están en sí, o todos estamos bajo la influencia, actuando bajo la influencia de la energía material y las gunas. Entonces, más que nada son los actos, los que, de los actos de las personas que uno debe de estar viendo, ¿no? No en sí que la persona sea mala y que todos tienen esa chispa para poder realizar el éxito. Y ya en dado caso de que no lo realicen, pues no es que sea imperfecta el alma, sino es este mundo material lo que lo está condicionando. También de la asociación, ¿no? Por eso de que cuando viene así un gurú, un devoto mayor, es- decimos aprovechen la asociación porque así como Narada Muni, que desde chiquito se asoció con sabios y los sirvió, alcanzó una posición muy elevada. Lo mismo pasa cuando uno se asocia con maestros espirituales, nos sirve, uno va gradualmente purificándose por el simple hecho de servirlos o de asociarse con ellos. Entonces se vuelve muy atractivo Ajá. escuchar. Y porque uno, claro, se va purificando. Entonces en el texto 26, ¿quieres seguir Ananda Lakshman o quieres que lea un poquito? Sí, mejor usted, por favor. Quedan 10 minutos. Texto 26. Oh Vyasadeva, en medio de esa asociación y por la misericordia de esos grandes vedantistas, pude oírlos describir las atractivas actividades del Señor Krishna. Escuchando así atentamente, mi gusto por oír hablar de la personalidad de Dios aumentó a cada paso. Significado. El Señor Sri Krishna, la absoluta personalidad de Dios, no solo es atractivo por sus rasgos personales, sino también por sus actividades trascendentales. Ello se debe a que el absoluto es absoluto mediante su nombre, fama, forma, pasatiempo, séquito, enseres, etc. El Señor desciende a este mundo material por su misericordia sin causa. Exhibe como un ser humano sus diversos pasatiempos trascendentales para que los seres humanos que sienten atracción por Él se vuelvan aptos para ir de vuelta a Dios. Los hombres tienen la propensión natural a oír historias y narraciones de diversas personalidades que realizan actividades mundanas,
sin saber que con asociación con esa índole uno simplemente desperdicia un valioso tiempo. Y además se vuelve adicto a las tres cualidades de la naturaleza material. En vez de perder el tiempo, uno puede obtener éxito espiritual si dirige su atención hacia los trascendentales pasatiempos del Señor. Por el hecho de oír la narración de los pasatiempos del Señor, uno se pone en contacto directo con la personalidad de Dios. Y como se explicó anteriormente, al oír hablar de la personalidad de Dios, se disipan desde dentro todos los pecados que la criatura humana ha acumulado. Libre así de todo pecado, el oyente se libera gradualmente de la asociación mundana y queda atraído por los rasgos del Señor. Narada Muni acaba de explicar esto con su experiencia personal. Toda la cuestión escrita estriba, significa. Estriba en que simplemente por oír hablar de los pasatiempos del Señor, uno puede convertirse en uno de los asociados del Señor. Narada Muni tiene una vida eterna, ilimitado conocimiento y bienaventuranza insondable, y él puede viajar sin restricción alguna por toda parte del mundo material y el mundo espiritual. Uno puede alcanzar la perfección máxima de la vida con tan solo ir atentamente a la fuente idónea de hablar con los trascendentales pasatiempos del Señor, tal como en su vida anterior Sri Narada oyó a los devotos puros Bhaktivedantas hablar de él. Este proceso de oír en medio de la asociación de los devotos, está especialmente recomendado en esta era de Riña, en Kali Yuga. Efectivamente, sí tenemos esta tendencia natural en escuchar historias, ¿verdad? Ver películas, Marvel, superhéroes, el Ramayana. Y sí, nos atrae, es verdad. Pero es el deseo, ¿no? De escuchar acerca de Dios. Sí, Pero el alma está confundida. Busca historias creadas por otras personas. Pero es la tendencia del alma natural. sí, así como tenemos tendencia en querer servir, asimismo tenemos tendencia de querer escuchar. Y es verdad, si nos fijamos siempre en las películas de acción, siempre buscamos que haya justicia, ¿no? Buscamos que haya un héroe, un salvador, un justiciero. Entonces, sí, a veces perdemos el tiempo con el Netflix, algunos, pero pues tenemos que también estar conscientes, ¿no? De todo esto. Sí, a veces perdemos el tiempo, pero siempre tenemos que, pues, no perder el enfoque en la meta máxima. Como una vez Guru Prasad Swami dijo que la gente sigue a cantantes, futbolistas, actores, políticos, los idolatran, porque oh, sí, hizo gran cosa, los venera, ¿no? Pero dice que eso es una tendencia natural del alma a adorar a Dios, pero como está cubierto con energía material, lo transforman en seguir a algún artista, un cantante, un futbolista, un político o algo. Pero es porque el alma tiene la tendencia, pero no lo sabe, de adorar a Dios, lo canaliza en otras personas. Es el gusto superior, ¿verdad, madre? Sí. Ya una vez que pruebas el delicioso prasad, ya no hay vuelta atrás. El Ya, gusto, ya hasta la comida de la calle ya no te sabe igual. No. sí, es todo un tema, ¿verdad? Porque estas personas famosas que menciona Draupadi o mencionan los maestros,
En realidad, o personas futbolistas, etcétera, de alguna manera después no pueden lidiar con tanta fama. En realidad no pueden ser felices tampoco. A veces están como impulsados a tomar esos papeles, pero después no pueden sostener miles de personas clamándote o una vida social tan intensa. Y muchos tienen unas, un degrado muy fuerte, una frustración muy grande, porque no es natural para nosotros ser como, si el Señor Supremo no es la meta de nuestro éxito, es un éxito material que nos causa mucha frustración. El otro día le comentaba a Draupadi que vi un documental sobre un chico que de un día para otro se volvió muy famoso con la música electrónica. Y un chico sueco muy bueno, sencillo y realmente un gran músico. Pero se volvió tan famoso así en poco tiempo que igual no pudo, por no poder sostener la expectativa de miles, millones de personas y empezó igual a intoxicarse, algo que él no le gustaba, no quería. Y bueno, finalmente se suicidó. Entonces, tanta fama, tanto éxito y también tanto talento de alguna manera que él tenía, pero si no hay una esencia espiritual, y eso que él también en su texto era muy espiritual, pero a mezclarse con tanta energía material no pudo sostener ese camino. Así bueno. También vimos ese documental. Caridad lo estaba viendo. También lo vimos en Netflix. Sí, Bueno, ¿verdad? Caridad lo vio todo, sí. Sí, muy triste luego, esas historias. Ah, sí, me impactó Sri Raga, porque muy bueno el chico y viste qué talento musical, ¿no? Tan hermoso. Yo pensé, Sí, este claro. chico era un Gandharva, ¿no? Un cantante de los planetas. Y eso que no cantaba, pero tenía ese don musical de también conectarte con la conciencia. Y yo pensé, mira cómo, por ejemplo, es la frecuencia de música que él hacía, de alguna manera elevaba, mientras otro tipo de música como el reggaetón degrada mucho a la persona. Pero de todas maneras, sí, el Sí, joven hasta se puso a meditar, ¿verdad? sí, claro. Pero bueno, pues si no está el elemento esencial, que pues es Krishna, pues como que las cosas no se mantienen, ¿verdad? Sí, pueden llover millones de dólares y fama y todo, pero no se pueden sostener todo eso. Muy bien, entonces, ¿verdad? Historias de vida, así que podemos ver la historia de vida de Narada Muni y la historia de Tim, ¿verdad? En su, así jóvenes, pero con diferente asociación. Bueno, ya llegamos a la hora. Mañana es sábado, no tenemos lectura. También hay clases aquí. Vamos a participar, entonces, a escuchar también aquí a los maestros. Esta mañana dio la clase justamente Maharaj Guru Prasad Swami. Así que, pues, seguimos aprovechando y compartiendo aquí. Gracias a ustedes también por compartir, por su comentario, lectura. Seguimos entonces el domingo. Hare Krishna, muchas gracias. Gracias. Krishna. Haribol. Hare Krishna, gracias. Ustedes. Hare Krishna, gracias. Hare Krishna.